1:14. El país está hablando prácticamente de forma unánime de política, con los ecos de las elecciones para Senado, para Cámara y para consultas de este domingo 8 de marzo, con un nuevo panorama, un nuevo mapa en el Congreso de la República, que es fundamental. Ya vamos a hablar de las consultas. Sin embargo, hay que decirlo con absoluta claridad. El pacto histórico es la principal fuerza política hoy en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Centro Democrático, el uribismo, es la segunda fuerza. Los partidos tradicionales pierden curules, al menos en el Senado de la República. Don Andrés Carmona, ¿cómo pintamos este nuevo mapa político en el Congreso de Colombia? En el Senado, la fuerza política del presidente Petro obtuvo el 22.7% de los votos, más de 4.400.000 votos, lo que le permite tener 25 senadores, entre los que está la exministra de Salud, Carolina Corcho, Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, el influencer Wally, la experiodista de RTVC Sandra Chindoy, Isabel Zuleta, David Racero y hasta la periodista y excreadora de contenido para adultos Amaranta Hank. El Centro Democrático obtuvo el 15.62%, 3.035.000 votos, y le permitiría alcanzar 17 curules, aunque el expresidente Uribe no logró ni de cerca llegar a la curul, sí logró dejar nombres como Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, la influencer Julia Correa, Juan Fernando Caicedo, entre otros. Entre los senadores más votados encabeza la senadora conservadora Nadia Ablel, seguida por el presidente del Congreso, Lidio García, el senador verde J.P. Hernández, el liberal Yesid Pulgar y la senadora de la U, Norma Hurtado. Con estos resultados, la composición del Senado preliminarmente estaría distribuida de la siguiente manera. El Pacto Histórico obtiene 25 curules, Centro Democrático 17 curules, Partido Liberal 13, Alianza por Colombia de la Alianza Verde 10, Partido Conservador 10, Partido de la U 9, Cambio Radical 7, Ahora Colombia, Nuevo Liberalismo y Mira y Dignidad 5 y Salvación Nacional 4. En la Cámara, aunque toca mirar departamento por departamento para determinar mediante las coaliciones la conformación de curules, en términos de votación encabeza el Pacto Histórico con 4.277.000 votos, seguido por el Centro Democrático con 3 millones de votos, el Liberalismo con 2.212.000 votos, el Partido Conservador con 2.112.000 votos, la U con 1.609.000 votos, la Alianza Verde con 1.350.000 votos, Cambio Radical con 1.209.000 votos aproximadamente, y así de forma sucesiva. La revelación en la Cámara es el exconcejal y ahora representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, quien obtuvo 262.104 votos, consolidándose no solo como el representante de la Cámara más votado, sino como el congresista más votado de todo el país, superando incluso los votos de los senadores. Andrés, gracias. Don Mateo Piñeros, la otra gran elección este domingo fue la de candidatos en las 3 consultas presidenciales que estaban en el tarjetón. Sin embargo, todavía está por verse, me dice usted, si esos nuevos candidatos logran darle la vuelta a la torta y tumbar a los líderes que no estaban en el tarjetón, o sea, a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella. Sí, señora Marcela, es una consulta o las 3 consultas que definitivamente cambian un poco el panorama político. Hay quienes creen que a partir de hoy empieza una nueva contienda electoral. Vamos a hablar primero de la gran consulta por Colombia, que logró casi 6 millones de votos en todo el país, de los cuales 3.2 son para la senadora y ahora candidata de esa coalición, Paloma Valencia, seguido de la revelación de estas consultas, que es Juan Daniel Oviedo, quien logró 1.2 millones de votos, y así fue recibido justamente en la campaña de la senadora Paloma Valencia. Juan Daniel Oviedo tiene su fanaticada aquí, vea. Estas fueron unas consultas de ganadores y perdedores. Vamos a hablar ahora del Frente por la Vida, la consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero, que alcanzó 590.000 votos. De esos, Roy Barreras logró 257.000 votos, que es una cifra baja, pues él lo que buscaba era crear una alternativa de centroizquierda para competirle a Iván Cepeda, quien en octubre del año pasado, en una época fría, por decirlo así, en esa consulta del Pacto Histórico, logró más de 1,5 millones de votos, y le envió el candidato Roy Barreras un mensaje directo al presidente Gustavo Petro.
Un error estratégico, presidente Petro, te lo advertí. Abandonar el escenario de las consultas y desestimularlas implicaba dejarle la cancha libre a la derecha, que se la tomó. Y por eso hoy el dilema entre los dos extremos sigue sin resolverse. Vamos a hablar ahora del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien, recordemos, había hecho un llamado junto al partido que lo acompaña, que es Salvación Nacional, para que no se votaran las consultas. Sin embargo, ayer, después de los resultados, empezó a hablar de unidad entre los sectores opositores al gobierno Petro y le hizo también un llamado a Paloma Valencia. Tenemos que sentarnos para enfrentar al único enemigo, que es el señor Iván Cepeda, el heredero de Gustavo Petro. Quiero felicitar también a Paloma Valencia. Bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado y ahí nos veremos en la arena democrática, como tiene que ser. Y Claudia López estuvo en la consulta de las soluciones, a la que, recordemos, en un primer momento llamó a Maurice Armitage, a Sergio Fajardo, a Juan Fernando Cristo y a Leonardo Huerta. El único que decidió unirse a esa consulta de las soluciones fue el exdefensor del pueblo para la salud, Leonardo Huerta. Claudia López logra 574.670 votos y la pregunta es si esto le alcanzará para competirle a Sergio Fajardo, que es el otro candidato, digamos, visible en este momento del centro. Muy bien, Mateo, 1:20, y vamos ahora al pabellón de Quemados. Ilustres nombres de congresistas, de políticos de maquinaria y de opinión que no lograron volver al Congreso, que no lograron llegar al Senado y a la Cámara de Representantes. Andrés, cuénteme, ¿quiénes están en esa lista? Comencemos con figuras relevantes de la política que se quemaron, como el expresidente Álvaro Uribe, el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, la gestora cultural e hija del expresidente Gaviria, María Paz Gaviria, el exconcejal Horacio José Serpa, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el presidente de la CUT Fabio Arias, el expresidente de FECODE Nelson Alarcón, el exgerente de Empresas Públicas de Medellín Federico Restrepo, el exsenador Jorge Enrique Robledo, el exsenador Juan Diego Gómez, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy, el exgobernador Richard Aguilar, el ex senador Hernán Andrade, entre otros. Entre congresistas que se quemaron aparece Angélica Lozano, Carlos Motoa, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Catherine Miranda, Miguel Polo Polo, Alejandro Carlos Chacón y Juan Carlos Lozada, sumados además a Armando Sabaraín, Juan Carlos Wills, Mauricio Giraldo, Soledad Tamayo, Jaime Durán, Alejandro Vega, Jairo Castellanos, Olga Lucía Velázquez, Berenice Bedoya, Inti Asprilla, Fabián Díaz, León Freddy Muñoz, Julio Elías Chagui, Julio Elías Vidal, Juan Felipe Lemos, Lorena Ríos, Paulino Riascos, Juan Sebastián Gómez, Sandra Ramírez, entre otros. También se quemaron candidatos peculiares, como el caricaturista Matador, la hija de Diomedes Díaz, Lili Díaz, Laura Gallego, la ex señorita Antioquia, Javier Fernández, el cantante del gol, o influencers como el Pechi Player, Felipe Zaruma y Alejo Vergel. También hay partidos y listas que se queman y que pierden la personería jurídica, como el Partido Comunes de los excombatientes de las FARC, la lista Creemos del alcalde Fico Gutiérrez, Oxígeno, el Partido Ecologista, la Fuerza de la Paz de Roy Barreras y Esperanza Democrática, que avaló a Clara López a la presidencia. Andrés, gracias. Y del pabellón de quemados vamos al grupo de los cuestionados, porque luego de una campaña en la que tuvimos numerosas incautaciones de dinero en efectivo e incluso la captura de candidatos en plena contienda, pues tenemos también que varios van a ir a reclamar su credencial en los próximos días y tienen líos bastante gordos. Don Sergio Barbosa. Marcela, buenas tardes. Sí, señora, mire, luego de la jornada electoral que se vivió ayer, domingo 8 de marzo, en donde no solo se eligieron consultas, sino también al Congreso y de los representantes a la Cámara, varios de los candidatos que resultaron electos tienen investigaciones abiertas en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por casos relacionados con presunta corrupción. Entre ellos aparecen los nombres de Guaid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique de las Curules de Paz, quienes están siendo indagados por su presunta participación en este escándalo relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí también figura el nombre de Marta Peralta del Pacto Histórico, quien integró la lista cerrada del Senado y ha sido mencionada dentro de las indagaciones que adelanta este alto tribunal en ese mismo caso. Por otra parte está el representante de la Cámara y ahora senador electo David Racero, quien hoy precisamente está compareciendo ante la sala de instrucción de la Corte
Dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de concusión que está relacionado con el escándalo de un supermercado que pues habría sido propiedad de David Racero, a estos procesos se suman otras indagaciones que adelanta la Sala de Instrucción contra congresistas como por ejemplo Didier Lobo por presunto incremento patrimonial injustificado y también en contra de Pedro Flores y Ahmed Escaf, mencionados en el contexto del caso que involucra al hijo mayor del presidente Nicolás Petro y el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña al Congreso del Pacto Histórico de 2022. Todos esos procesos continúan en etapa de investigación y será la misma Corte Suprema de Justicia la que determine con base en las pruebas que recolecte el futuro judicial de los nuevos congresistas que fueron elegidos ayer. Muy bien, Sergio, 1:24, uno de los grandes lunares de estas elecciones sin duda ha sido la cantidad de dinero en efectivo incautado en las carreteras del país. Positivo, la incautación; negativo, que todavía esté tan generalizada la compra de votos en las elecciones. Lo que dice la MOE, ¿cuáles fueron las denuncias? Más de 400 que recibió la reconocida misión de observación electoral. Salima Feris. La misión de observación electoral aseguró que las elecciones de este domingo se convierten en uno de los procesos electorales de los últimos años en los que menos reportes ciudadanos se han recibido. Según la organización, durante la jornada se registraron 550 reportes, principalmente relacionados con el funcionamiento de las mesas de votación. Alejandra Barrios, directora de la MOE. Reportes recibidos hacían especialmente referencia, casi que la mitad de ellos, al cumplimiento del funcionamiento en las mesas de votación. Estamos hablando de un lado recibíamos información de que no se estaban preguntando por la entrega de las tarjetas electorales, en otras que se entregan las tarjetas electorales sin entregar, uso de teléfonos celulares al inicio de la mañana, el acceso de los testigos electorales a algunos puestos de votación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 864 incidentes durante la jornada. De estos, 286 estuvieron relacionados con puestos de votación con jurados incompletos, seguido por retrasos en la apertura de algunos puestos de votación. El informe también señala denuncias por presunta compra de votos y coacción al elector. Aunque se registraron algunos hechos de seguridad en zonas con presencia de grupos armados ilegales, la Defensoría aseguró que la jornada transcurrió con relativa normalidad y con alta participación ciudadana.